Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal AES Site. Como veis, en esta ocasión lo que tengo en mis manos no es un tarot, es un libro. Os voy a enseñar el nuevo lanzamiento de Taschen que me han hecho llegar para que os lo muestre. Este libro es el primer título de una serie que es Biblioteca de Esoterismo. Ya sabéis que yo me suelo salir a veces de mi propio guión y hoy, a lo largo de esta review, tengo sorpresas hasta el final, así que no os marchéis y seguirme. Mirad, fuera parte que es un tocho de libro, tanto la portada como la contraportada está llena de color. La contraportada es la carta del mazo del tarot de la Rueda de la Fortuna, del Arcano Mayor, y en la portada pues hay varios dibujos. Está las estrellas, toda la simbología y todo lo esotérico. La parte del lomo es en beige con dibujos dorados. La verdad es que Taschen tiene un gusto exquisito tanto para hacer tarots como para hacer libros. ¿Queréis venir conmigo a verle? Bueno, la verdad es que la calidad del libro es exquisita. Os voy a leer lo que pone en la primera página, ¿vale? En el devenir de los tiempos, las tradiciones metafísicas se han traducido en arte sacro y visionario. La Biblioteca de Esoterismo explora el lenguaje simbólico de nuestras vivencias universales más apasionantes, las historias que narramos a través de la pintura y la tinta, el lienzo y el barro. Como veis, aquí tiene el libro de la vida. Está editado por Jessica Handel y diseñado por Thunderwing. Aquí tenemos el índice. El capítulo primero es Entrando en el olvido, la alquimia del sí mismo, habla del tarot. El capítulo segundo, la magia y manifestación, atributos de los arquetipos con los arcanos mayores y los arcanos menores. Luego en el capítulo 3 tenemos la exploración visionaria, que son los artistas, los creadores y los arcanos hechos musa, con el arte moderno inspirado en el tarot. Y luego el último capítulo es el lenguaje de los símbolos, las cartas como herramienta. Como veis, bueno, hay algo que me apasiona de los libros y es su olor. Huele a nuevo, no, a nuevísimo, huele a papel, huele a imprenta, huele a vida. La verdad es que la calidad del libro es tan exquisita como su portada y su contraportada. Como veis, está lleno de colores y lleno de vida. Entrando en el olvido, la evolución de los arcanos. Habla de lo sagrado y lo arcano, una breve historia del tarot. Aquí tenemos una pequeña xilografía. Y ahora, sentando las bases de las primeras barajas e iconografías del tarot, tengo una pequeña sorpresa. Aquí va la primera sorpresa. Tenemos la baraja de Visconti, aquí en el libro, y yo os muestro unas tarjetas de la baraja que viene especificada en el libro. La baraja de Visconti. Como veis, también tenemos aquí el Solabusca. Tanto el Visconti como el Solabusca son unas grandes barajas que vienen de los orígenes del tarot. Y tenemos aquí el Solabusca. Tenemos a Olimpia, a Sabino y a las de oros. La verdad es que está lleno de historia. Aquí tenemos el tarot de Marsella y también os voy a mostrar
unas cartas del tarot de Marsella. En este caso el que yo tengo es el de Ánima Antigua, de Escarabeo. Estamos sobre las grandes bases del tarot y aquí tenemos al tarot Etelia, que como veis también os traigo las cartas que tenemos aquí. La carta número 8, la carta número 77, la 6 y la 68. Estamos hablando de unos mazos que hacen historia y que son la cuna realmente en la historia del tarot. Y luego aquí tenemos el tarot de Rider. Como veis tenemos el 10 de copas y el 9 de oros. El tarot de Rider fue publicado a comienzos del siglo XX. Bueno, aquí tenemos el oráculo de Nuestra Señora Annelore Norman. Y vamos a ir poquito a poquito viendo, porque no os puedo mostrar todo el libro. Aquí tenemos en los arcanos mayores la carta del loco. La carta que yo os muestro aquí es del tarot de Marsella de los Escarabeo, del Ánima Antigua. Aquí hace una pequeña y breve descripción de los arcanos mayores. Y aquí seguimos con el loco en el tarot de Rider, con la carta que yo os muestro. La verdad es que el libro tiene unas ilustraciones exquisitas. Aquí tenemos la manifestación del deseo, tenemos la carta del mago en el tarot de Balbi, que próximamente veréis una review hecha por mí con este mazo. La verdad es que el tarot de Balbi es otra cuna de la historia y nos habla tanto de la simbología como de los atributos de esta carta. Vamos a ver. Aquí tenemos a la sacerdotisa. Y dentro de la carta de la sacerdotisa, una de las que nos muestra en este libro es la del tarot de Noé Paladín de Estados Unidos. Este tarot es de 1996, que por cierto lleva conmigo muchos años. Aquí tenemos a la sacerdotisa. Aquí tenemos a la emperatriz. Seguimos con la emperatriz. La verdad es que las cartas y las ilustraciones son para perderte en ellas. Y aquí en el emperador os voy a mostrar la carta del tarot, un tarot que viene de Estados Unidos, un tarot pagano que está editado por Usui, aquí en la carta del emperador. Seguimos aquí con el emperador. Aquí tenemos al sumo sacerdote. Tenemos una descripción de la carta. Tenemos varias cartas. Y aquí tenemos al sumo sacerdote diseñado por Domenico Balbi. La carta que os muestro en 1976, la que yo tengo es de 1975. Como veis, es un libro que nos muestra la gran cantidad y variedad de tarots a lo largo de la historia. Como ya os he dicho antes, en el índice está la cronología desde el inicio de los tarots hasta prácticamente hoy. Aquí tenemos la carta de los enamorados y esta carta es del tarot de Oso Zen, concretamente. Como veis, aquí la tengo en mis manos. El tarot de Oso Zen es un tarot que no tiene nada que ver con el resto, pero que es una maravilla a la hora de leer y de profundizar en él. Los opuestos en la armonía.
Seguimos con los enamorados. Como veis, hay diferentes cartas de diferentes mazos del mundo, en color, en blanco y negro. Y nos pasamos al carro dentro de los arcanos mayores. Y en el carro nos encontramos en su portada con el arcano del tarot de Domenico Balbi. Como veis, Domenico Balbi tiene bastante peso dentro de la historia del tarot. Aquí nos explican sus cualidades, los símbolos y todo lo relacionado con su lectura. Aquí diferentes cartas de diferentes mazos que tienen que ver con el carro. Tenemos todo tipo de arte en este libro, ¿eh? Aquí tenemos a la fuerza, en su dominio, en diferentes mazos, tanto de Canadá como de Irlanda, como de Argentina. Aquí tenemos al ermitaño. Aquí tenemos a la rueda de la fortuna. Y aquí tenemos a la carta de la justicia. Dentro de la carta de la justicia, como ya os he dicho antes, está el de Sola Busca, que tenemos aquí, os lo muestro. La carta del Sola Busca de la justicia. Nerón. Seguimos con la justicia. Y aquí tenemos la carta de la justicia diseñada y pintada por nuestro pintor Dalí. Que por cierto, Taschen sacó la última edición de tanto el libro como el tarot de Dalí. Aquí tenemos a la carta del colgado en diferentes tarots. Y aquí tenemos a la carta de la muerte. Seguimos con los arcanos mayores, la catarsis y la transformación. En el Tarotchi en Estados Unidos, y aquí en esta página tenemos dos cartas de la muerte que yo os voy a mostrar. Esta es la carta del tarot de Usui y esta es la carta del gran tarot esotérico de Scapini. ¿Veis cómo corresponden? Mirad esta qué bonita. Este es un tarot de Polonia. Aquí tenemos con la carta de la templanza. Y aquí tenemos a la carta del diablo. Aquí tenéis el diablo del tarot de Scarpini. Seguimos con los arcanos mayores. ¿Le veis? Y aquí tenemos un diablo diseñado por Usui. Y aquí os le muestro yo. Ya no solamente en el libro, sino la carta del propio tarot. Aquí tenéis el de Telia, un tarot de Bélgica. Y aquí nos vamos al diablo. Y aquí esta carta tan chiquitita que os muestro es de un tarot del tarot de Marsella, diseñado por Jodorowsky. ¿Veis qué chiquitita? Como veis, hay tarots de diferentes tamaños. Bueno, pues vamos a pasar un poco del diablo. Mirad qué diablo. Este está hecho para la revista Missy de Estados Unidos en el 2018. Y aquí estamos con la carta de la torre.
Y dentro de las cartas de la torre que nos muestra, tenemos aquí del tarot pagano de Usui. Como veis, tanto el tarot pagano de Usui como el tarot de Balbi son dos tarots que los muestran mucho, al igual que el tarot de Marcel o el tarot de Rider. Tenemos como 4 pilares. Mirar la torre. La verdad es que este tarot de Usui es un tarot súper interesante. Ya lo veremos próximamente en su review. Nos acabamos, dejamos la torre atrás y nos vamos con la carta de la estrella, una de las cartas que a mí más me gustan. Es el del tarot de Rider, yo os la muestro aquí. ¿Veis? La carta de la estrella, el despertar, la guía, la esperanza. También tengo otra carta de la estrella de Scarpini. La carta de la estrella, la carta de la iluminación. Mirad esta qué bonita es. Es un tarot de Irlanda, este es un tarot de Italia de 1974. Aquí tenemos a la luna, la carta de la luna cruzando los umbrales. Mirad qué bonitas. Y aquí tenemos la carta del sol, con cartas de diferentes tarots. El tarot de Lombardía de Italia, un tarot de Australia, otro tarot italiano, otro tarot entre Rusia e Italia. Como veis, hay diferentes diversidades. Aquí tenemos la carta del sol de Scarpini, el tarot medieval de Italia del 2005. Y aquí tenemos el juicio, el enjuiciamiento. Aquí tenemos una carta del libro de Todd y este es de un tarot japonés de 1982. Y aquí nos vamos con el arcano del mundo, la catarsis, la totalidad, el término, el universo, el tiempo. Mirad qué bonita esta carta del mundo. Es de un tarot de la imaginación, un tarot italiano. Está embarazada. El mundo está embarazado. Aquí tenemos un tarot de Estados Unidos. Está influenciado en el budismo, en el chamanismo. Esta es muy bonita. Seguimos con el mundo. Y volvemos con el mundo. Esta es la carta del tarot medieval de Scarpini. Este mundo de aquí es la carta del tarot de Rider. Y este es un tarot italiano de Lombardía. Mirad, este es un Sforzi Visconti Brambilla, un tarot. Y ahora nos vamos con los arcanos menores, ¿vale? Los arcanos menores, pues ya sabéis que son tanto los palos como los bastos, como los oros, el destino a través del deseo, los bastos. Aquí tenemos a las copas. ¿Vale? Las copas, la complejidad del corazón, las relaciones con los demás, las catarsis. En las barajas francesas e inglesas ya sabéis que las copas corresponden a los corazones. Cuando habla el corazón, nos habla el palo de copas. Y dentro de las copas, ¿veis? Tenemos aquí el as de copas y este as de copas, yo os lo voy a enseñar, corresponde al tarot de Balbi. Tenemos las espadas. Las espadas son la conciencia suprema, el intelecto, los cambios, la mente, la materia. ¿Vale? Y aquí en estas dos páginas tenemos tanto el 3 de espadas del tarot de Rider
como el As de Espadas del Soprafino, un tarot italiano de 1992, creado en 1835 con una réplica de 1992. A mí el Soprafino me gusta mucho. Seguimos con las espadas. Y aquí tenemos a los oros, ¿vale? Los pentáculos, la posesión, lo material, la abundancia. Y nuevamente tenemos aquí el 3 de oros, ¿vale? Del tarot pagano de Usui. Y aquí el tarot medieval de Scapini. En la parte número 3 tenemos la exploración visionaria, soñando con el tarot, los artistas, los creadores, los símbolos, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Mirad qué dibujos. Mirad aquí todo lo que tiene que ver con los creadores, con el misticismo. Y aquí tenemos los arcanos hechos musa. Y dentro de los arcanos hechos musa tenemos al gran tarot de Dalí. Mirad, esta es la carta de la muerte del tarot de Dalí. Como decía Dalí, que es un arte moderno inspirado. Quienes no quieren imitar nada no producen nada, decía Dalí. Y dentro de este arte, bueno, como os estoy mostrando, aquí tenemos la carta de la muerte de Dalí, que yo os la he sacado de mi tarot. Luego tenemos la parte cuarta, que es el lenguaje de los símbolos. Como veis, todas las imágenes que ha escogido Taschen para los capítulos son exquisitas. Su lenguaje visual, la creación del significado. Y bueno, aquí traen unas pequeñas tiradas. Lo oculto sale a la luz. ¿Cómo sale a la luz? Pues con las tiradas. La de 3 cartas, la tirada de la cruz celta. Y luego nos trae un pequeño apunte final sobre la biblioteca del esoterismo, ¿no? Aquí tenemos una bibliografía. Y bueno, y un pie de imprenta, los agradecimientos y los recursos. Aquí están todos los editores, está Cartamundi, Fournier, Escarabeo, Il Mengello. Y bueno, Tarot Colección, Tarot Garden. Varias casas que se dedican a editar e imprimir tarots. Bueno, me chifla como huele a nuevo. ¿Qué os voy a decir yo de este libro? Bueno, pues es un libro que obviamente tengo que mirar y leer e instruirme mucho más a fondo, porque como ya os he dicho, me lo acaban de mandar, me lo han hecho llegar y para mí era una sorpresa, pero yo aquí he hecho algo en falta. A la hora de exponer y de enseñar y explicar tarots nuevos y tarots dentro de la época en la que estamos, he hecho en falta el Dark Maxion, que vamos por la 5ª edición, si no quiero confundirme, el True Black, que es un tarot que igual hacen 1 o 2 a la semana y que es maravilloso y es súper bonito, y el Prisma Vision, que vamos por la 6ª edición. Es decir, dentro de todos los editores de tarot, yo he echado en falta en este libro esos tarots. Pero bueno, como ya os digo, ya me meteré en él más a fondo. Y hasta aquí ha llegado la review de hoy. No os olvidéis de suscribiros a mi canal, de darle a la campanita y al me gusta para poder estar al tanto de todos los nuevos proyectos. Y lo que os digo siempre, no os olvidéis de ser felices aquí y ahora y llenar vuestra vida de color, igual que la portada de este libro. Hasta pronto.